Yo me llamo María Teresa Dávila. En el museo entré a trabajar en el año 79, 1979, y bueno, hace como 3-4 años que ya me jubilé. En mi casa me inculcaron desde pequeñita una sensibilidad artística muy grande. Después fui a un colegio, que fue el Colegio Británico, y aunque era un colegio inglés, que también tuvimos ese tipo de modernidad, teníamos el pastor protestante, el sacerdote católico, los que también tenían su religión judía. Crecí también en un ambiente cultural muy grande. Leyendo un artículo en un periódico, cayó en nuestras manos la creación de esta escuela nueva, de estos estudios nuevos, de esto y tal. Pues ni dicho ni hecho, nos vinimos al Casón a enterarnos. Y así fue cuando lo hicimos. Teníamos facilidad manual, teníamos sensibilidad artística, nos pareció muy precioso y así lo decidimos, y las dos lo hicimos a la vez. Fuimos la primera promoción, que fuimos mi hermana, Pedro Querejazu, otra persona que vino de Bolivia a estudiar a España la carrera de restauración, y yo. La primerísima, vamos a decir, primerísima promoción eran los restauradores antiguos que había en plantilla en el Instituto de Restauración, que les dieron opción a una titulación oficial de una escuela oficial, que era la primera que se formaba en España como tal, porque anteriormente no había estudios. Venían de la Escuela de Artes y Oficios, venían a lo mejor de Bellas Artes, todo esto como lo que lo puso en marcha Gratignano Nieto, que fue director general de Bellas Artes, con un grupo de gente como era José María Cabrera, uno de los químicos con química aplicada, unido a Paul Philippot, el director del Instituto de Restauración de Bruselas, unido a varios miembros del Restauro de Roma. Matías Díaz Padrón nos daba las clases de Historia del Arte, José María Cabrera, y la clase de Química Aplicada con María del Socorro Mantilla, que nos daba también Química Aplicada, pero en textiles. Y por la mañana teníamos las prácticas con los restauradores antiguos. Mi profesora de prácticas, la primera que tuve, fue otra persona que nos enseñó muchísimo, una persona mayor que también se jubiló, es María Antonia Martínez Chumilla. Nos metieron mucho la sensibilidad, el tener el respeto por la obra de arte, el cómo tenías que trabajar tú. De hecho, tenemos la colección que tenemos gracias a ellos, y nos han enseñado muchísimo. El taller de restauración del Museo del Prado ha sido un taller con muchísima tradición, con buenísimos restauradores, con gente con muchísima sensibilidad, también muy preparada, yo creo que a todos los niveles, pero todo forma parte de su época y todo evoluciona, y eso tenía que evolucionar también. Yo cuando entré en el taller de restauración, Rocío, mi hermana, ya estaba en el taller de restauración. En aquella época Rafael Alonso, Alfredo Piñeiro, en aquella época, bueno, Javier Carrión estuvo unos años, pocos, pero también estaba. En aquella época tenía unas fotografías fantásticas del laboratorio, no solamente para los conservadores, sino también para el taller de restauración, y nos hacía una documentación estupenda, lo llevaba Carlos Manso, es que éramos un equipo también. Y después había una restauradora, Teresa, ella estaba más vinculada a un incipiente gabinete técnico que era Carmen Garrido, y la que también lo inició. Y vamos a ver, cuando yo entré para una exposición de Mens que se estaba preparando, que me parece que el comisario era Salas. Cuando yo restauré ahí, me parece que 1 o 2 obras para la exposición, pero ya me quedé de plantilla. Los cuadros que eran, no me acuerdo muy bien de Mens, era algún retrato, pero no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí que recuerdo muy bien, que después
a través de Pita Andrade, a través de Alfonso Pérez Sánchez, bueno, a través ya del equipo de dirección, y todos decidieron que yo restaurara el Felipe IV Cazador de Velázquez. Tengo que agradecer a todo el mundo muchísimo, porque es un Velázquez importante, que forma parte de la serie de cazadores del Museo del Prado, porque después restauré el Baltasar Carlos y después el Cardenal Infante. La primera vez que se restaura un cuadro con el criterio de que hay que llevar a cabo un estudio científico, técnico, histórico antes de comenzar la restauración, y que se va a trabajar en equipo, con una química aplicada, con unos estudios técnicos, con unas analíticas en el caso de que fuera necesario, con unos conservadores llevando a cabo todo el trabajo también conjuntamente conmigo, es decir, que yo estaba avalada por un equipo de profesionales, que yo no iba a estar sola, o sea, con un criterio totalmente, bueno, pues bueno, eres como un poco pionera de unos comienzos, en unos estudios, en un criterio, en un retomar, pues eso, unas formas de hacer y llevarlas un poco a la modernidad, tal. Y entonces todo eso te exige tiempo, esfuerzo, estudio. Sí que es un trabajo que te exige muchísima atención, muchísimo tiempo, porque tú tienes obras de arte mundialmente conocidas, pues está en tus manos el que ese estado de conservación perdure en el tiempo de la mejor forma posible y que se pueda seguir estudiando, analizando, disfrutando. Yo tuve muchísima vinculación con Pérez Sánchez, porque realmente yo entré cuando él era su director y Pita Andrade director. Que Alfonso Pérez Sánchez me dio clase a mí cuando yo estaba en la Escuela de Restauración, en las salas del Museo del Prado. Y él fue uno con el que tuve más vinculación, y ya nos implicó en todo el tema de Velázquez y en cómo empezar el comienzo de las restauraciones, porque después nosotras, entre mi hermana y yo, y después por separado, hemos hecho prácticamente toda la colección de Velázquez del Museo del Prado. Mi hermana y yo hicimos Los borrachos de Velázquez juntas, la fragua de Vulcano juntas, conjuntamente con el que está en el Palacio Real. Después las lanzas juntas, las hilanderas juntas, después por separado ella hizo el Cristo, los ermitaños, yo toda la serie de Esopo, Menipo, bueno, toda la serie de esto, toda la serie de cazadores, bueno, prácticamente toda la colección de la Sibila de Velázquez, que también hice yo, o sea, muchos, después Sor Jerónima de la Fuente. Entonces hicimos desde el retoque de las meninas, que se formó un equipo, John Briley vino a hacer la limpieza, pero después se eligió a un equipo del Museo del Prado, que fuimos 4 personas, que fuimos Enrique Quintana, Clara Quintanilla, Rocío, mi hermana, y yo. Enrique Quintana en aquella época tuvo un accidente, se rompió una mano y al final no pudo intervenir en el cuadro, pero estuvo haciendo el informe. Y después intervenir en el retoque de las meninas fue Clara Quintanilla, Rocío, mi hermana, y yo. Rocío y yo nos hemos acoplado muy bien, porque vamos a ver, el criterio es el mismo y la forma de encarar el criterio pues es el mismo, es decir, con esa sensibilidad, con ese cuidado y con esa delicadeza para hacer lo que estamos haciendo. Después, yo he sido muy detallista y muy lenta, y mi hermana ha sido más creativa y más rápida.
Cuando hemos estado juntas en una obra, hemos tenido nuestros malos ratos. Ha habido veces que nos hemos peleado, hemos parado y hemos estado 2 o 3 días sin hablarnos, o sea, por cambios de opinión, ¿no? Pero bueno, también el trabajo hay que sacarlo, pues si eres inteligente, eres profesional, estás ahí, tienes que sacar el trabajo y llega un punto que, aunque haya 2 o 3 días o 4 días que hemos estado sin hablarnos, pero ha llegado un momento que tienes que volver a poner en orden las cuestiones. Y como lo básico lo tenemos, que es el mismo criterio, la misma forma de hacer, el mismo, pues el que tú lo hagas, pues dices tú, a lo mejor una dice, bueno, pues aquí yo le veo que aquí podemos ir a un punto más, aquí a un punto menos, aquí remata ya. Y eso te pasa, bueno, a mí con mi hermana, porque hemos tenido mucha confianza. Creo que en estas obras tan importantes, si yo no hubiese tenido ese conocimiento con la persona y esa forma de cerrar filas con ella y tal, no hubiese podido hacerlo. Con Erlinda Cabrero es que también me pasa lo mismo. Es una persona que tenemos muchas afinidades en la forma de ver las cosas a la hora de restaurar, pero si no es imposible, porque puedo trabajar con otros restauradores que no he trabajado, pero que veo que puedo tener afinidad con ellos. Bueno, el retoque de las meninas la hicimos con Clara Quintanilla, pero también teníamos ahí una afinidad de forma de ver las cosas. Siempre que comienzo un cuadro, siempre que hemos comenzado una obra, te estás familiarizando durante muchísimo tiempo con la obra. Tú solamente estás de tú a tú con la obra. Estás mirando un montón de tiempo la obra, observándola, un día lo ves de una forma, otro día lo ves de otra. ¿Qué historial físico ha tenido la obra? ¿Qué documental fotográfico vas a necesitar? Y después de todo eso, una vez que te metes en la obra a restaurarla, sigues con el mismo proceso. Sigues continuamente observando, pensando, viéndola, pensando qué vas a necesitar, qué no vas a necesitar, qué vas a pedir, qué no vas a pedir, a quién vas a recurrir. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo mundialmente, con todos los museos del mundo, con todos los medios del mundo, hay que tener fluidez. He tenido la oportunidad de ir a conocer todos los museos. He trabajado un tiempo en la Pinacoteca de Múnich, he trabajado también en el Kunsthistorie. Pues yo me iba comprando para mí misma cosas que yo veía que me iban a facilitar mi trabajo y que iba a ser bueno. Entonces yo me traía cosas de fuera y entonces me las traía para el taller de restauración y entonces sí que se iban introduciendo, porque yo iba hablando con todo, iba hablando también con la dirección, iba hablando con los conservadores, iba hablando con el gabinete técnico, ellos con nosotros. O sea, es que ha sido un conjunto de todos, es que ha sido un empujar de todos, no ha sido una sola cosa. En ese grupo ha sido una de las piezas, pero creo que ha sido un conjunto de profesionales, una apertura grandísima, que todo eso ha revertido a la hora del trabajo. Manuela Mena me aportó muchísimo, muchísimo, le gustaba muchísimo la restauración, conectábamos muy bien profesionalmente. Por ejemplo, estábamos restaurando los cuadros de Watteau y bueno, pues a través de ella nos proporcionó también que fuéramos a París, al laboratorio, a los talleres de París, y estuvimos estudiando y viendo cómo los restauraban, el criterio que tenían, todos los medios con los que contaban, descifrando, pudiendo estudiar los materiales, cómo los había empleado, cómo se habían comportado en el tiempo, cómo se habían alterado, cómo no se habían alterado, qué método habían seguido para poder dejarlos en el mejor estado posible. Es un respeto por un ser dotado de algo especial que no lo tiene todo el mundo. Es un ser tan singular que a través de unos medios, de unos materiales
tan sencillos como puede ser una madera, como puede ser una tela, como es una cola, como es un yeso, como son unos pigmentos, medios tan sumamente sencillos, ¿cómo puede conseguir algo tan grandioso que tú cuando vas por una sala y pasas por una pintura de ese tipo, de repente te llama la atención y te vuelves? Ha construido con eso el espíritu, el alma de los cuadros, algo que tiene alma, que tiene vida, que dice muchas cosas porque son siglos y siglos de historia y siglos y personas de todo tipo, desde gente prácticamente sin cultura a gente con una cultura muy grande, y todavía sigue llamando la atención, sigue creando, bueno, como yo digo, crea una empresa. Primero crea una empresa, porque todo el mundo estamos alrededor de ellos y está creando una empresa de un montón de gente viviendo por y para eso. Una y mil veces te reclama la pintura, el que te dice no me toques con desánimo, no me toques con brusquedad, te reclamo que tienes que tener delicadeza conmigo. No he podido trabajar con rutina. No he podido trabajar con rutina, porque a lo mejor un día estás más nerviosa, vienes más alterada, o tienes, bueno, mira, esto es como todo, hay días que tienes mano y días que no tienes mano, hay días que te tienes que ir porque es imposible, no te sale nada, ¿no? En una te encuentras más segura, en una te encuentras más insegura, dentro de una misma obra, o sea, no puede ser rutinario, para mí. Pero es que es de una delicadeza, son contradictorios, porque al lado de una delicadeza extrema, construyendo, y de una facilidad que no sabes cómo lo ha hecho, parece que no es ser humano posible que haya construido así, con estos materiales tan sencillos, que llega a ser una piedra preciosa, es un esmalte, pero es como rotundo a la vez, capa por capa, veladura por veladura, todo, y después son dos figuras como muy rotundas, como con un sentimiento muy alemán, si quieres, tal. El Bosco tiene otra forma de construir, está como luchando entre dos mundos, es un sí no es como una técnica mixta, es como un temple, pero es como un óleo. Terminé la carrera de restauración en el año 1969, entré a trabajar en el 1970, tuve que dejar el Instituto de Restauración porque me tenía que ir a vivir fuera de Madrid, porque me casé y bueno, mi marido se tenía que ir a trabajar allí. Son épocas, a mí me tocó vivir esa época, tú no veías, a lo mejor haberme quedado y haber estado un tiempo aquí. Y yo me acuerdo que me fui llorando. Me costó muchísimo dejar mi trabajo, muchísimo. Y tuve que dejar de trabajar durante 6 años, desvincularme. No me desvinculé porque además mi hermana seguía trabajando, yo seguía viniendo a Madrid. Pues bueno, cuando lo volví a retomar y empecé a trabajar y en el Museo del Prado y de repente empecé a trabajar con esas obras, fue como un empezar de nuevo. Y tuvo una evolución tremenda, y ahora lo que me da pena es haberme jubilado. Pues es que yo seguiría igual. Yo comprendo que te tienes que, pero porque ya tus facultades físicas y todo, ya no puedo, o sea, yo comprendo que ahora sería trabajar de otra forma, ¿no? No puedes dar, porque sí, porque es un trabajo muy cansado, necesitas mucha vista, necesitas postural, vista, atención, ya no puedes, pero fue un cambio de vida tremendo. He tenido entre mis manos a los grandes maestros, es que hablamos de maestros que han hecho escuela y que han hecho escuela para que otros aprendan. Te hablo del Jardín de las Delicias del Bosco, te hablo del Descendimiento de Van der Weyden, te hablo
de toda la obra prácticamente de Velázquez, comenzando por las meninas, siguiendo por las hilanderas, los borrachos, las lanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos V Tiziano, la batalla de Mühlberg, un cuadro grandísimo con un montón de problemática, porque ya al propio Tiziano se le cayó y se le rompió la tela y ya se le hizo un 7, y después lo tuvieron que cortar y arrojar por una ventana en el incendio del Alcázar, y está lleno de rotos el lienzo original, y lleno de retoques, que invaden pintura original, que se convierten en repintes, lleno de veladuras, un cuadro que prácticamente no es nada, que es una ilusión de materiales, te quiero decir. ¿Cómo levantas? Es un enorme respeto, es un trabajo precioso, pero que es un trabajo pues que tienes que poner tus 5 sentidos, y igual que ellos tienen alma, te requiere que tú le pongas el alma a la hora de restaurar. Te digo que es una cursilada, pero a mí me ha encantado mi trabajo. Yo comprendo que ha sido vocacional y que he disfrutado muchísimo, y que ha sido un privilegio estar en el Museo del Prado porque me he rodeado de grandes profesionales ayudándome para todo esto. Yo qué sé, según el estado de ánimo que tenga ese día, pero me gusta ir a ver mis obras, pero me gusta por controlar cómo van, y a veces digo, no paso, pero después dice, sí, tengo que pasar porque quiero ver, y bueno, hasta ahora no está mal, hasta ahora me llevo muchas alegrías. Otras no, otras he dicho, uy, aquí a lo mejor podía haber limpiado un poquito, porque claro, a lo mejor ten en cuenta que hay obras que están hechas hace 30 años. Sí, que ha sido trabajar en el Prado muy bonito, pero ha habido veces de mucha presión. Yo nunca he aspirado a ser director, a ser jefe de taller, a ganar mucho dinero, pues quizá en eso, no sé si habrá sido un defecto, porque pues a lo mejor me hubiese metido en otro tipo de lucha, en otro tipo de cosas, ¿sabes? Pero ha sido un gusto por el trabajo, en hacerlo yo y en haberme rodeada de todo lo que me he visto rodeada. Y ha sido un gusto aprender, escuchar, ver. Entonces, sin embargo, me he visto envuelta en una atmósfera que muchas veces me ha llevado, que quizá, fíjate lo que te digo, si es tan tremenda, que quizá me haya llevado a cuando llegó mi edad de jubilación decir, sí, me jubilo. Pero claro, son obras muy importantes, en algún momento hemos acaparado mucho la atención, que es una presión grande, y entonces eso cansa. Por un lado ha sido un privilegio, pero ha sido muy cansado.